Hola, Dios bendiga, Dios bendiga. Hoy quiero hablarles de Josías, ¿verdad? Creo yo que se dice así. Y si no se dice así, me pueden corregir o me perdonan, ¿verdad? Y este rey se encuentra en 2 de Reyes 22, ¿verdad? Y dice así: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Y si leemos un poco más la historia de Josías, de nuevo está en 2 de Reyes 22. Vemos cómo la palabra nos dice que era agradable a los ojos de Dios. Pero si leemos un poquito más, vemos que en el número 7, o bueno, ya el 8, el sumo sacerdote Hilcias encuentra el libro de la ley. ¿Qué es el libro de la ley? El libro de la ley es la Biblia. Para esos tiempos eran unos rollos, ¿verdad? En donde se iba escribiendo lo que hoy en día es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, la ley, ¿verdad? Y cuando el sacerdote Hilcias descubre el libro de la ley y la lee, ¿verdad? Leen estos rollos. El rey Ezequías, el rey Josías, discúlpenme, que es que estoy estudiando Ezequías también, pero el rey Josías rasga su ropa y cuando en estos tiempos, ¿verdad? De la Biblia, cuando ellos rasgaban su ropa era señal de tristeza, de dolor, de desesperación, ¿verdad? Por algún evento. Pudiera ser la muerte de alguien, un suceso, algo, ¿verdad? Desgarrador. Pues ellos rasgaban su ropa o se echaban ceniza, estas cosas, ¿verdad? Y vemos cómo Josías dice: no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Eso se entiende, ¿verdad? Que aunque Josías era agradable a Dios y hacía, ¿verdad? Lo que era correcto para su entendimiento, ¿verdad? Se percata de que en realidad no ha estado en obediencia, no ha estado haciendo las cosas que se supone que hiciera y haciendo cosas que se supone no hiciera, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta historia? ¿Por qué la traigo? ¿Por qué cautiva mi atención? Es porque podemos ver que el que seamos agradables a Dios no lo es todo. No lo es todo. Y les voy a explicar por qué. Si vamos un poquito más adelante en la lectura, el rey Josías entonces envía a consultar a la profetisa, ¿verdad? Hulda. Y ella, como voz de Dios, ¿verdad? Dios la utiliza, ¿verdad? Y dice a través de ella: traeré desastre sobre esta ciudad. Todas las palabras escritas en el rollo se cumplirán. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de una sola palabra. Lo que Dios dice, eso es. Y lo que está escrito aquí, en esta poderosa palabra de Dios, se tiene que cumplir porque Dios lo dijo, ¿verdad? Y en la palabra, en los rollos, decía que Dios iba a traer
desastre sobre esa ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia, por todos estos pecados que se estaban cometiendo, ¿verdad? Esa idolatría, etcétera. Sabemos, ¿verdad? Si usted es de los que lee la Biblia, que muchos reyes, ¿verdad? Aunque eran de agrado a los ojos de Dios y le hacían el altar al Señor, también dejaban los otros altares para los otros dioses y la gente pues seguía, ¿verdad? Haciendo sus sacrificios y adorando a todos esos dioses que sabemos, ¿verdad? Que eran burros y cosas que ellos mismos inventaban, se creaban, ¿verdad? Cosas de oro, de plata. Y ¿qué te digo con esto? El pecado ya venía y ya pues Dios había puesto en su palabra que iba a traer el desastre, ¿verdad? Es el castigo, ¿verdad? Por esa desobediencia. Pero miren qué hermoso esta parte, porque Josías rasga su ropa, ¿verdad? Y se humilla ante Dios, ora a Dios de arrepentimiento. Miren, él ni siquiera sabía que estaba siendo desobediente, ¿verdad? Él estaba en lo correcto, para él estaba haciendo las cosas bien. Y la misma palabra lo dice, él era de agrado ante Dios. Porque, obvio, Dios reconoce que él no sabía, ¿verdad? No tenía el conocimiento, pero eso no lo estaba librando de que estuviera pecando, eso no lo estuviera librando, ¿verdad? De recibir el castigo, porque la palabra es la palabra. Pero me encanta porque esto muestra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque este rey, en ese arrepentimiento, con ese corazón en desespero, con esas ganas, ¿verdad? Estar dispuesto a obedecer a Dios. Es como que ese arrepentimiento yo no lo sabía. Si yo lo hubiera sabido, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho. Yo quiero agradarte. Ese corazón, Dios lo escucha. El rey Josías ora, ¿verdad? Con ese arrepentimiento, con ese dolor, con esa angustia, ese desespero. Y Dios lo escucha como nos escucha a ti y me escucha a mí. Y dice la palabra que Josías estaba apenado y se humilla ante el Señor. Y lloró ante el Señor con arrepentimiento. Dios entonces lo escucha y en el versículo 20, vemos cómo Dios entonces le dice que no va a enviar ese desastre que ya prometió, pero no lo va a enviar, sino que lo va a atrasar, ¿verdad? Para que él no tenga que pasar por ese desastre. Y aparte de eso, la misericordia de nuestro Dios es tan hermosa, tan hermosa, que le dice al final, ¿verdad? Que el desastre entonces lo trae ya después que él haya muerto. Y aparte que esto me marca muchísimo, y que sea enterrado en paz. No solamente Dios escucha su oración, no solamente concede la petición, sino que aparte le provee paz al morir.
yo creo, ¿verdad? Que Dios nos diga que nos vamos a ir de este mundo en la paz de Dios es uno de los regalos más hermosos que nosotros pudiéramos recibir de Él. Estar en su paz y morir en esa paz es una de las cosas más hermosas que Dios nos pudiera dar, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? ¿Y qué podemos observar aquí? Podemos observar la misericordia de Dios. Podemos observar que Dios tiene una palabra, que Dios la prometió, la va a cumplir. Pero como un corazón arrepentido, humillado ante Dios, cambia la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios atrasa esa destrucción para proteger a su hijo. Y quiero abundar más en esto, porque esto me acuerda mucho a Abraham. Y les voy a decir por qué. Cuando Abraham, Sodoma y Gomorra estaban en unos pecados terribles. Y Sodoma, esto lo pueden encontrar en Génesis del 18, capítulo 18, versículo 20 al capítulo 19, versículo 29. Tienen que leer pues por lo menos todo ese capítulo. Pero me recuerda mucho esta historia porque y esto es para gloria y honra del Espíritu Santo que hace, ¿verdad? Que cuando estemos estudiando la palabra, las estemos escudriñando, Él nos conecte, ¿verdad? Con otras historias de la misma Biblia. Y bueno, ustedes saben que lo que hace el Espíritu Santo es maravilloso siempre. Entonces, cuando estoy leyendo esta historia de Josías y cómo Dios escucha ese corazón, cómo Dios escucha esa oración, ese clamor, cómo ve ese corazón humillado, arrepentido, a pesar de que él no supiera, ¿verdad? Me lleva a Abraham, porque cuando su sobrino Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra estaban en unos pecados bien horribles. Y Dios baja a ver si... a destruirla, básicamente. Vas a destruirla. Y Abraham le hace una serie de preguntas, que es la misma pregunta y solamente cambia el dígito del número. Él le pregunta: ¿destruirías tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 justos. Los destruiría básicamente, pero esta pregunta se convierte en 5 porque luego le hace la misma pregunta con: ¿y si encuentras 45 justos? ¿Y si encuentras 30? ¿Y si encuentras 20? Hasta la última que le dice: ¿y si encuentras 10? Y me encanta la respuesta de nuestro Señor, porque una y cada vez, en cada contestación, le dijo: entonces no la destruiré por causa de esos 50, 45, 30, 20, 10. ¿Y qué pasa? Aunque Abraham no le hizo una petición, ¿verdad?, directa en la que le diga: mi sobrino Lot vive allí, él te sirve, a él no lo destruyas. Con estas preguntas que él le estaba haciendo, obviamente ya Dios sabía la intención de sus preguntas. Sabemos que todo Dios lo conoce, ¿verdad? Absolutamente todo. Antes de nosotros hablar, ya Él sabe las intenciones y lo que vamos a decir. Pero me encanta porque Dios le dice: no la destruiría.
Y, y Dios decide destruir esa ciudad de Sodoma y Gomorra, porque de verdad los pecados estaban demasiado terribles. Pero hizo algo lindo, y fue sacar a Lot y a su familia de allí. Sabemos la historia de la esposa de Lot, que no voy a entrar en eso ahora, no viene con el tema. Pero mira cómo Dios rescata a ese uno solo. Y cuando entramos aquí a la historia de Josías en 2 de Reyes 22, me conmueve, porque si lo escudriñamos más, si nos vamos más a fondo ahí, cuánto Dios nos ama, que una sola oración, una sola petición hace tanto. Y escudriñando la palabra más a fondo, ¿cuántas veces Dios habrá atrasado su promesa de destrucción? ¿Cuántas veces habrá atrasado su venida? Por ese uno arrepentido, por ese humillado ante Él. Ese uno pidiéndole misericordia por nosotros mismos. No solo por nosotros, sino por el mundo entero. Y estoy segura que muchos de ustedes, muchos, al igual que yo, nos preguntamos, pero ¿por qué en la Biblia tanto se dice Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto? Y todos están. Eso llevan diciendo desde que yo nací. Desde que yo estoy en la iglesia, yo llevo escuchando eso. Y el Espíritu Santo me llevaba a esta historia y me decía, cuánto amor Dios tiene para con nosotros, que ha escuchado nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro clamor, y ha trazado sus propias promesas de destrucción, sus propias promesas de su venida, por darnos esa oportunidad, por darnos ese chance. Esa misericordia de Él nos alcanza. ¿Por qué? Porque no estamos listos todavía, porque Él nos quiere salvar a todos, porque Él nos da oportunidades y oportunidades de que nosotros podamos llegar a Él, de que nosotros nos podamos salvar. Y puedo sentir su amor y su misericordia. Yo no pensé que fuera a estar llorando en el video, pero me conmueve mucho. Siento cómo Él nos ama. Siento cómo Él nos da oportunidades una y otra vez para que nosotros lo sigamos haciendo mejor. Y ayer estuve dando un estudio de lo que es el amor y me impactó tanto, porque aprendí tanto haciendo ese estudio cuando lo fui a dar. Cuando lo estaba estudiando para darlo, cómo me marcó, porque puedo hacer un video solo de eso, hablando del amor, pero
básicamente, si te lo resumo, nosotros no sabemos amar. Nosotros no sabemos amar. Si lo estudiamos a fondo, que es más, lo voy a grabar para compartirlo con ustedes. Porque cuando Dios nos dice amén, ¿verdad? Como ama a tu prójimo como a ti mismo, el primer mandamiento es amar, es porque abunda tanto, abarca tantas cosas, es bien profundo, es más profundo de lo que ustedes se puedan imaginar. Y lo voy a compartir con ustedes, quiero hacerlo. Pero cuán puro es el amor de Dios, que es capaz de atrasar su propia palabra. Se va a cumplir, lo sabemos. No la puedes romper, porque entonces dejaría de ser nuestro Dios, ¿verdad? Dios es Dios de una sola palabra. Y la palabra dice, Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Y sabemos que hay sí ciertas historias en la Biblia que vemos como Él hace cambio de planes, por decirlo así de alguna manera. En algún momento voy a abundar en eso también. Pero la palabra se tiene que cumplir. Y cómo Él la traza, cómo la traza para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y hace varios meses escuché una prédica que decía que Dios llama a esos que piden por el mundo entero. Y me tocó tanto, porque a veces no entendemos por qué Él nos llama. A veces decimos, sí, por ejemplo, yo, ¿verdad? Poniendo mi ejemplo, tirándome al medio, cuando yo llego a los pies de Cristo, yo digo, y yo empiezo, ¿verdad?, a escudriñar, a leer la Biblia. Yo le decía, Dios mío, pero si yo soy todo lo que a ti no te gusta, que lo que a ti no te agrada, yo soy todo lo que a ti no te agrada. Y obviamente ya con el pasar del tiempo y todas las pruebas en las que me ha metido, y toda esa madurez espiritual que he generado, que todavía me falta muchísimo, no estoy diciendo que estoy ya para nada. Pero en lo poquito que tengo, ¿verdad? He podido entender muchas cosas que antes no entendía, Él mismo me ha ido mostrando. Pero cuando escuché esta prédica me tocó tanto, porque cuando Él te llama porque Él sabe lo que hay en tu corazón, aunque tú mismo no sepas lo que hay en tu corazón. Que a mí me pasó, yo no sabía. Pero sin embargo, cuando escuché esto, que Él llama a los que piden por el mundo entero, yo pedía. Y ahí yo dije, oh, wow. Y es lindo que nos preocupemos por el resto de las personas, que no seamos egoístas, ¿verdad? Y esto lo hablé ayer en el estudio del amor, que no seamos egoístas. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y Él nos mira a todos por iguales, Él no tiene favoritos, lo mismo que tú y yo hicimos, otros los están haciendo, estuvimos en los mismos zapatos que otras personas están. El hecho, ¿verdad?, que no nos podemos creer más que nadie, ¿verdad? Pero ya voy a parar porque esto es parte del estudio del amor. Y quiero cerrar este video, que no pensé que fuera a ser tan largo. Yo siempre... Dicen que a los evangelistas les gusta hablar, pues. Oremos los unos por los otros. Tengamos compasión, tengamos empatía por las demás personas. Esté consciente que estamos
ante un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer, no hay nada imposible para nuestro Dios. Así que si por ti Él necesita volver a trazar sus planes, lo va a hacer. Así que estás ante un Dios misericordioso, amoroso, que está loco de que llegues a sus pies, de que no importa cómo llegues, te va a abrazar, te va a perdonar, te va a restaurar y va a sacar lo mejor de ti. Va a hacer tantas cosas hermosas contigo. Y te lo digo con esta certeza y convicción porque ustedes no saben lo que ha hecho conmigo. Así que un abrazo, Dios me los bendiga.